¿Qué tal, familia? Muy buenos días y bienvenidos un día más al canal de Pablo Franco Abogado. Hoy empiezo con una noticia que espero que os guste, y es que supongo que algunos de vosotros me veis pues mientras vais en el coche o en el autobús o andando por la calle o en el gimnasio o mientras hacéis la comida, vamos, que no estáis mirando mi cara en el móvil o en la tele, ¿no? Cosa que por otro lado también entiendo, ¿eh? Que uno tiene espejos en casa. Pero bueno, pues para toda esta gente que solo oye el contenido y no lo ve, pues comentaros que a partir de ahora vais a tener todos los audios en formato podcast, tanto en YouTube, en YouTube Podcast, como en otras plataformas. Que así recuerde yo, va a estar en Spotify, en Amazon Music, en iVoox y no sé si en algún sitio más, creo que en Podimo. Bueno, vamos, que estoy en YouTube, en Twitch, en Kick y ahora en todos esos sitios. A ver, solo me falta ir a tu casa a contártelo, ¿eh? Así que si te apetece y me quieres hacer un favor, si tienes cuenta en Spotify, busca allí el canal de Pablo Franco Abogado Podcast y le das a seguirme. Te lo agradeceré un montón. Bueno, y el resto de plataformas también. Lo que no sé si tengo monetización o algo, no lo tengo claro, si hay anuncios y tal. Pero bueno, ya iremos haciendo, ¿vale? Y después de las buenas noticias, vamos con las malas, que son Pedro Sánchez en el gobierno. Y eso, nunca nos falta malas noticias con él. Comenzamos. Pues Pedro Sánchez, una vez más, queda como lo que es en el terreno internacional, como un don nadie al que ningún país le hace caso, y mucho menos los Estados Juntitos de Norteamérica del Norte, por supuesto. Oh, no, 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 no. Bueno, sí. En esta ocasión han pasado dos cosas que llaman muchísimo la atención. La primera, que 48 horas después de que Pedro Sánchez prohibiese a Trump sobrevolar España para atacar Irán, pues Trump le enseñó el dedito. La segunda, que ayer hubo una reunión en la que fue invitado todo el mundo, menos Sánchez. Vamos primero con lo de Trump, porque tiene miga. Trump deja en ridículo a Pedro Sánchez, como siempre. Mira, el otro día os comentaba yo aquí que, bueno, que había sacado un pecho Pedro Sánchez diciendo que no iba a permitir que sobrevolasen espacio aéreo español los aviones de Estados Unidos que fueran a bombardear Irán. Claro, y lo que yo os dije fue, vale, ¿y si no qué? Quiero decir, vale, tú le dices a Trump que no quieres que sus aviones pasen por encima de España y el tío te dice, vale, 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 lo que tú digas. Y lo sigue haciendo pasar. ¿Y entonces qué haces? ¿Le vas a derribar un F-15? Que ya te digo yo que no, por dos razones. La primera, porque en España no tenemos la capacidad técnica para hacer eso. Y la segunda, porque como le derribes un avión a Donald, te manda un Uber Delta al estilo de Maduro y te saca de en medio más rápido que rápido. Y como en España no solemos tener tanta suerte, pues eso, que no va a pasar. Bueno, pues Trump, que otra cosa no, pero mala leche, tiene una poca, ha hecho una cosa muy cachonda. Mira, tiene unos bombarderos, perdón, que estaban en el Reino Unido y que los mandó a Irán a la misión número 52 de bombardeo de Irán, que también te digo una cosa, poco le debe quedar por bombardear a este hombre, ¿eh? Si lleva 52 misiones, la leche, lo que habrá tirado por ahí. Pero bueno, que en la misión 52 salió del Reino Unido y el camino más corto era ir por Francia, luego el Mediterráneo y directito a Irán. Pero se ve que no le apetecía y le hizo la del taxista, ¿sabes? Esto de darte una vuelta por media ciudad para que hagas turismo. Pues en este caso lo que hizo fue rodear toda la península ibérica. Vamos, que en vez de ir en línea recta, dio un rodeo que no tiene ningún sentido, porque incluso necesitó llevar más aviones cisterna para repostar en el aire, solo para tocar los huevos. Y además, tocó los huevos con dos argumentos distintos. El primero, pues eso, que le dijo, me da igual que tú me lo prohíbas, vuelo por donde quiero. Y el segundo, la explicación, que esta ya fue de traca. Dice que no, que pasó por el espacio aéreo de Gibraltar. Es español, Gibraltar es español.
Gibraltar es España. Gibraltar es España. Y ahí ya dices, mala leche y media. Primero porque Gibraltar no tiene espacio aéreo. O vamos, España no reconoce que lo tenga. En el Tratado de Utrecht no se mencionaba. Claro que todavía no existían los aviones de aquella, ¿no? Cuando se firmó el Tratado de Utrecht. Pero vamos, que España no lo reconoce. Y además, la torre de control que maneja ese espacio aéreo es la de Sevilla. Así que eso, que ese tramo lo controlaba Sevilla. Trump pasó por sus santos bemoles y además te dice, no, que fui por Gibraltar. A veces te lo juro que parece que actúa como un niño pequeño. Pero bueno, es divertido. También te digo, esto a Pedro Sánchez, por un lado le viene mal, porque lo deja quedar como un gilipollas, como siempre, ¿no? Pero por otro lado, pues profundiza en ese enfrentamiento con Trump, ¿no? Que para los muy cafeteros, pues les mola, ¿qué quieres que te diga? Se pone como el adalid anti-Trump en el mundo. Si todavía hay quien se lo crea, pues vale. Y ahora viene la segunda parte y es la cumbre a la que, oh, sorpresa, no hemos sido invitados. Pero antes, los medios de comunicación no te cuentan la realidad, sino la visión de la realidad que le interesa a quienes les pagan. No les interesa que pienses por ti mismo, sino simplemente vender su relato. Es imposible tener una visión completa de lo que te está pasando y de cómo te afecta si simplemente ves la televisión o lees la prensa. Este canal no recibe subvenciones de ningún organismo gubernamental, así que solo nos debemos a ti. Si quieres estar enterado de las acciones con las que te castiga el gobierno, con un enfoque jurídico, un poquito de mala leche, eso sí, y un mucho de retranca gallega, este es tu canal. Suscríbete, activa las notificaciones y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, continuamos. Pues como te decía, ayer el Reino Unido montó una cumbre telemática para tratar la crisis del estrecho de Hormuz, ¿no? Ya sabes, Irán está bloqueando el estrecho de Hormuz, bueno, a ver, bloqueando. Simplemente tira unas minas y como los capitanes de los petroleros pues no tienen demasiadas ganas de salir nadando por un pepinazo, pues ya no pasan por ahí, ¿no? Directamente el riesgo será más o menos, pero a ellos lo del riesgo no les gusta demasiado. Pero eso, que Irán está bloqueando en la práctica el estrecho de Hormuz y el Reino Unido convocó una cumbre para tratar el desbloqueo, alternativas, por dónde pasar y tal. Pues fueron invitados 35 mandatarios de todo el mundo, que al final fueron casi 40 los que acudieron, ¿no? Que a ver, es que no estamos hablando de que solo fueran los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU o que fueran solo los países más grandes del mundo, ¿eh? Que además de Francia o Italia o Alemania y tal, pues fueron países como Trinidad y Tobago, como Chequia, como Croacia, Bulgaria, Kosovo, Panamá, Macedonia del Norte, iba a decir Macedonia de fruta, pero Macedonia del Norte, Nigeria, Montenegro, Albania, las Islas Marshall, Rumanía, que por cierto, siempre he tenido una duda al respecto de Rumanía. ¿En Rumanía queda alguien? Bueno, pues eso, que han ido hasta Trinidad y Tobago o las Islas Marshall y gente muy poco sospechosa de seguidismo con Estados Unidos, como Países Bajos, Canadá o Japón. Pero vamos, que España no. Que Pedro Sánchez a estas cosas ni se le invita ni se le echa de menos. También es verdad que el gobierno de España tampoco quiso sumarse antes al comunicado conjunto que se suscribió el pasado 19 de marzo, ¿no? Por una amplia coalición internacional que condenó los ataques de Irán contra buques comerciales y contra infraestructuras energéticas en el Golfo, ¿no? Curiosamente, poco después, Irán dijo en un comunicado que los petroleros españoles podían pasar. Que para el caso, ¿vas a pasar en un estrecho minado? Pues no, claro. Vamos, que hemos quedado fatal con todo el mundo civilizado. Como siempre, nos felicita Irán, la organización terrorista Hamás y los regímenes comunistas. Y no nos ha servido para nada. Este es tonto. Señoras y señores, este tío es imbécil. Y una vez es que tú sabes de qué lado debes estar simplemente viendo los que están del otro lado, ¿eh? A ver, yo tampoco soy un súper experto en política internacional,
Pero si de un lado están Bildu, Hamas, los ayatolas, los hutíes, y del otro lado Reino Unido, Francia, Estados Unidos, pues ¿qué quieres que te diga, no? Yo tengo claro en qué equipo quiero estar y sobre todo en qué equipo no quiero estar. Claro, es que ahí ves la diferencia entre un líder y un chisgarabís. Porque Meloni, por ejemplo, también prohibió a los estados juntitos de Norteamérica del Norte el usar las bases que tiene su país para los bombardeos a Irán. Pero Georgia llegó, se lo explicó a Donald, que está en contra de esta guerra, y lo llevó al Parlamento, que será el Parlamento italiano quien decida si sí o si no. Claro, esto Pedro no lo puede hacer. Está Pedro como para llevar nada al Parlamento. Además, necesitando los votos del PNV, por ejemplo, que en el PNV el que no es de la CIA tiene un cuñado que lo es. Que necesita Jus Formen, Jus Formen elimina las canas en 5 minutos. que tampoco están por la labor. Y los únicos que le van a votar a favor son la extrema izquierda de Bildu, RC, Sumar, o como se llamen ahora, y Pudimos. Pues eso, que le tiene Pedrito más miedo al Parlamento que un perro a los petardos. En fin, que seguimos, chicos, sin pintar nada en el terreno internacional. Somos más inútiles que la P de Mafre. Pero, ¿sabes lo que no es inútil? Lo sabes, ¿verdad? La suplementación de Procis. Por cierto, tengo que deciros que habéis aprovechado bien este 50% de descuento que hay en toda la web por el 19 aniversario de Procis, ¿eh? Muchas gracias por vuestras compras a Alicia, a Elvira, a Evergreen, a José, a Antonio, a Francisco, a Jorge, en fin, muchísimas gracias a todos por esas compras. Ya sabes que este 50% de descuento es hasta el día 6 y, por cierto, tenemos una nueva promoción en que, dependiendo del precio de tu compra, tienes un porrón de regalos. Te dejo aquí la info, pero como siempre, date una vuelta por la web de Procis, que ahí tendrás toda la información y las ofertas. Y ya sabes, utiliza el código LEURO, que lo puedes acumular a otros códigos y te dará un 10% de descuento. Y ahora vamos con la sección más personal del vídeo, en la que tú eres el protagonista. Vamos con el buzón. Hoy tenemos dos preguntas muy jurídicas y muy interesantes, la verdad. No siempre es así, pero hoy desde luego son dos súper interesantes. Vamos a empezar por esta que nos hace Roberto. Una pregunta, ¿y si Begoña no se presenta al juicio? Que es la opción más normal. Pues en esto sí que es clara la ley, la jurisprudencia y lo que pasa siempre. Quiero decir, si no se presenta al acto del juicio oral, se le declararía en rebeldía y se dictaría un auto de búsqueda y presentación ante la autoridad judicial, lo que se viene llamando búsqueda y captura. Vamos, que si no se presenta, la detienen. Pero te voy a decir más. Yo he visto muchos casos en los que simplemente por no acudir a recoger el auto de apertura de juicio oral se ordena la detención, ¿eh? Ya no el que no acudas al juicio, sino que no acudas a que te avisen de que tienes juicio. Ahí ya no sé cómo actuarán en este caso, si el auto va a ser enviado por la SNET, sí, que lo van a enviar por la SNET, y si ella no va a recogerlo, ¿qué pasaría? Pero vamos, si no acude al acto del juicio oral, se suspende el juicio, se dicta orden de búsqueda y presentación, se la detiene y se marca nueva fecha para el juicio. Y además es posible, yo te diría que es probable, que incluso quedase en prisión provisional mientras no se produzca el juicio. Así que no. Tranquilo, que Begoña Gómez no va a hacer eso de no presentarse al juicio. Pero muchísimas gracias por la pregunta, es muy interesante. Y tenemos una segunda pregunta que nos lanza Clasius y es la siguiente. He oído que a Begoña y a todos los carcelarios de la PSOE, la Fiscalía les quiere aplicar la doctrina Botín para que queden impunes. Mira, es muy interesante esto de la doctrina Botín y tiene mucha enjundia, ¿eh? No es tan fácil de contestar. Voy a intentar hacerlo de una manera más o menos llana, pero es que son conceptos jurídicos complejos. Mira, a ver, voy a explicar lo que pasó en el caso de Botín. A Emilio Botín se le acusó de varios delitos contra la hacienda pública por un tema de cesiones de crédito. No voy a entrar muy a fondo con esto, pero vamos, que era por no hacer retenciones para Hacienda. Bueno, aquí había como perjudicados la hacienda pública, clientes del Banco de Santander y luego estaba la Fiscalía, luego las defensas y tal. Y ni los clientes del banco acusaron, ni la Fiscalía tampoco. Solo se quedó acusando una asociación de usuarios de banca y creo que Izquierda Unida y tal.
Vale, ¿qué dijo el Supremo? Que si los perjudicados no acusaban, que si la Fiscalía no acusaba, pues con la simple acusación popular no se podía ir a juicio. Y ahí está la clave, en que ni los perjudicados acusaran, que lo sabían, y no consideraban que hubiera delito, y que tampoco había indicios suficientes como para llevarlos a juicio a Botín y a otros miembros del Banco de Santander. Pero bueno, después de esto, también es verdad que la doctrina Botín fue muy matizada en el caso Atucha, en el caso Nos y en el caso Bankia, ¿no? Vamos, que la doctrina Botín no es de aplicación. Primero, porque aquí, en el caso de Begoña Gómez, no hay un perjudicado que no acuse. Son todos delitos como el de malversación, cohecho y tal. No hay un perjudicado directo como tal que diga que no cree que hayan delito. Y segundo, porque el Supremo, con posterioridad a esta sentencia de Emilio Botín, se pronunció en el caso Nos, en el caso Bankia y en el caso Atucha, entre otros. Y además hay otro tema. A ver, las fuentes de derecho son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, pero primero la ley. Y la ley será interpretada según la jurisprudencia reiterada del Supremo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber al menos 2 sentencias del Supremo, lo de reiterada, ¿no? Para que se pueda aplicar. Y en este caso hay varias que dicen que simplemente con la acción popular se puede ir a juicio. Además está el criterio cronológico, ¿no? Las sentencias que te digo son más recientes, son posteriores a la de Botín. Así que no. Por ahí no se va a escapar Begoña Gómez. Además, estamos hablando de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Marchena y compañía. Y ya hemos visto lo que ha pasado en el caso del fiscal general del Estado, ¿verdad? No son muy presionables estas señorías. Pero vamos, la preocupación es lógica, ¿eh? La pregunta es buenísima y espero haberte tranquilizado un poco. Muchas gracias por la pregunta. Y ya sabéis que si queréis dejar alguna pregunta para que conteste en el buzón, lo podéis hacer con el hashtag consultasexpress y así me facilitáis que las encuentre. Y ahora, para quitar un poco de hierro al asunto, vamos con el chiste de hoy. Es un poco cruel. Dice, ajá, mira quién vuelve ahora arrastrándose, ¿eh? Dice, Pepe, que no le hables así al bebé. En fin, que lo dicho, que si te ha gustado el vídeo, dale like, que no te cuesta nada. Suscríbete al canal si no estás suscrito y te puedes suscribir también en Spotify y en iVoox si quieres solo escucharme en modo radio y así no tener que verme el careto. Muchísimas gracias a todos los que compráis con el código LEURONPROCIS, a los que me apoyáis por Bizum, por Twitch, por Kick y sobre todo, muchísimas gracias a todos los miembros del canal, porque sin vosotros nada de esto tendría sentido. Así que un saludo y hasta mañana.